Auspicia este programa. Tarjeta Naranja. Segundo bloque de programa. Recuerden que para ver entrevistas anteriores pueden ingresar a www.danieldarrieux.tv. También escucharnos online los sábados de 10 a 12 con nuestro programa La Hora de los Emprendedores por Radio Continental Neuquén 89.3. La posibilidad de tener tu propio departamento llegó a Neuquén. Alto Plan de Natania te ofrece la forma más segura de invertir en tu departamento con aportes mensuales desde 1.890 pesos, sin anticipo y 100% financiado. Acércate a Diagonal 25 de Mayo 79 o consulta al 0800-555-6282. Natania, una empresa con 28 años de trayectoria y presencia en 6 provincias de la Argentina. El tema ahora, como lo habíamos anunciado, es el sector turístico, sin duda una de las actividades estratégicas de nuestra región y que además necesita ser potenciado en línea con la necesidad de diversificar más la economía de Neuquén. Para ello, y siempre interesados en mostrar lo que se hace en temas de capacitación, que es clave para el desarrollo económico, hemos convocado al licenciado Marcelo Mancini, es decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme al programa. No, por favor, es un gusto. ¿Cuántos años ya de la carrera de licenciatura en turismo aquí en la región? Y más de 40. En realidad la carrera surge con la Universidad Provincial del Neuquén, cuando la crea el gobernador Felipe Zapag, como tecnicatura en su momento. Luego fue transformándose, digamos, con una visión muy amplia en ese momento, ¿no es cierto? Cuando el turismo apenas era una actividad de posguerra que estaba convirtiéndose en forma masiva, y bueno, hemos evolucionado bastante desde aquel entonces. Sí, interesante la visión, ¿no? Sí, realmente en pensar en aquellos años, en dictar carreras vinculadas al turismo, era ser un avanzado realmente. Vos me decías que fue de las primeras en el país, ¿no? Sí, fue de las primeras en el país. Creo que nos precede nada más que el Instituto Montes Pacheco, hoy en día Universidad Provincial de Córdoba, que fue creado en el año 1959. Pero creo que esta fue la segunda en el país, si no me equivoco. ¿Y cuántos alumnos están cursando hoy la carrera de turismo? Bueno, digamos, depende de qué tipo de alumnos tomamos, pero están entre los 400 y 600 alumnos medianamente regulares, claro, que cursan la carrera, porque digamos hay alumnos que tienen mayor actividad, otros menos actividad. ¿Y tenés el dato aproximado de cantidad de egresados a la fecha? Si tomamos toda la historia de la facultad, deben andar alrededor de los 1.500 egresados en los años de la facultad. Así que sí, son muchos, distribuidos por todo el país, inclusive por el mundo. Uno cada vez se encuentra en distintos lugares con egresados nuestros, en toda la Patagonia, sí, digamos, en abundancia, por suerte. Claro. Vos me contabas, antes de comenzar, que egresaste de la Facultad de Turismo de Comahue. Yo soy egresado de Facultad de Turismo de Comahue, es decir, venía de Córdoba, de una experiencia en el sector público de turismo allá, y bueno, me inserté en la Facultad de Turismo de Comahue. Y desde ese entonces, bueno, me he quedado acá, combinando actividad privada, y ya desde hace muchos años en la universidad. ¿Y qué perfil busca dársele al egresado de turismo en cuanto a competencias, conocimientos, habilidades? Bueno, en realidad, tal como te decía, digamos, desde lo que fue la creación de la carrera a hoy en día lo que se entiende turismo, digamos, ha habido una evolución notable. De ser un sector que se limitaba a algún tipo de viajes masivos allá por los años 60, hoy en día turismo inclusive abarca, creo que ha quedado chico el nombre, es decir, porque hoy en día es difícil distinguir muchas veces entre turismo, recreación, tiempo libre, y bueno, uno debe abordar cada vez más aspectos de una actividad que es transversal. Es decir, el turismo creo que debe ser de una de las actividades más transversales que hay, porque por ahí se habla con cierta liviandad del tema, pero requiere conocimientos, al menos conocer por lo menos cómo es ese entrelazamiento de distintos factores o de actores sociales y económicos sustancialmente. Por lo tanto, la formación ha ido variando y cada vez más apuntamos a tener competencias de nuestros graduados, competencias contextuales que les permitan entender el fenómeno y todos sus enlaces.
Hoy en día, imagínate, turismo y redes sociales, turismo y agencias virtuales, turismo y salud, turismo de aventura, por nombrarse algunas nada más. Turismo de negocios. Turismo de negocios exige especializaciones. Hoy en día, inclusive ya la hotelería misma tiene un sinfín de alternativas que exigen determinadas especializaciones. Claro. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros de educación superior? Generar profesionales con competencias contextuales, es decir, que sepan entender todo el fenómeno, pero abordarlo luego también que hacia donde vamos, inclusive en reformas curriculares de fondo. ¿Qué queremos hacer? Que un graduado nuestro pueda entender todo ese campo, que tenga un porcentaje de sus unidades curriculares, llamemos así, o sus unidades de estudio que sea optativa, y que esté vinculada también a sus propios intereses. Esto en consonancia o alineándonos con lo que son las nuevas tendencias en educación. Es decir, en una época en donde ya se reconocen a partir de todos los estudios en neurociencias, donde hay diversidades múltiples entre cada uno de nosotros, claro. Entonces se da una base, pero una parte la puede elegir ese estudiante. Esa parte que elige el estudiante seguramente va a estar en armonía con sus intereses, con sus gustos y sus facilidades. Está aquel que le guste más quizás aspectos de la recreación o aspectos del planeamiento urbano, claro. Aquel que puede dedicar, por ejemplo, análisis del impacto ambiental sobre los atractivos turísticos, claro. Sobre los atractivos naturales, el otro sobre conservación del patrimonio cultural, la planificación urbana de un destino turístico, es decir, tiene que ser cada vez más amplio esa formación y no tanto apuntando a competencias que hoy en día se adquieren, que son más bien de tipo profesionales, o por ejemplo, el manejo de un sistema de reserva. Y hoy en día puede llevar 15 días aprenderlo. Claro, con pero software. Interesa saber para qué puede servir eso y, por ejemplo, cómo contribuye a mejorar la productividad y la competitividad de todo el sector. Claro. Marcelo, vos planteás entonces que se requiere una base general y luego una especialización en función de la preferencia personal de la persona. Por ejemplo, a alguien que le guste el deporte, es muy probable que se vuelque a turismo de aventura. Es probable. Sería la idea. A media sería la idea. Digamos, la educación superior tiene que sufrir, es decir, en el mundo está sufriendo grandes cambios, porque cambian no solo las tecnologías de comunicación, sino el conocimiento del ser humano en cuanto a intereses, claro. Aprendizajes, etc. Entonces, hay una base, pero no una base en el sentido de decir, primero te doy unas materias básicas y luego vos elegís una especialización, sino más bien que es lo que deberíamos hacer nosotros, en máxima en una carrera que tiene una transversalidad muy grande en muchos sectores, dar un panorama que se inicia en el estudio de turismo sobre todos los aspectos y básicamente las interrelaciones que implica la actividad turístico-recreativa tiempo libre. Con esas interrelaciones va desarrollando y avanzando, digamos, progresivamente en diferentes campos, que ahí sí puede haber, digamos, alguna profundización más bien en lo que es gestión de empresas, gestión pública del turismo, hoy en día gestión del territorio y otros aspectos, pero a su vez un recorrido que lo va haciendo en forma paralela con los propios intereses que tiene cada uno de los estudiantes. Entonces, si bien no llega a estar... El desafío de las carreras, creo, universitarias es estar entre la especialización y la generalización. Claro. Digamos, ya generalista completo no sirve, pero es necesario entender porque justamente estaba viendo tu eslogan, ¿no es cierto? Las soluciones existen. El tema es que las soluciones cada vez duran menos y por lo tanto el profesional, cualquiera sea, uno debe ir mutando y adaptándose también a los contextos. Nosotros tenemos que generar profesionales con una capacidad una flexibilidad importante para ir adaptándose a los distintos contextos, para que puedan aportar en su momento soluciones. Yo digo siempre, básicamente, el turismo, ¿no es cierto?, a mejorar su rentabilidad no solo económica, sino también el turismo tiene una rentabilidad social importante, lo mismo la recreación o el tiempo libre en las ciudades, que se medirá también en calidad de vida. Es decir, la calidad de vida por ahí no tiene una rentabilidad que uno la pueda cuantificar directamente. Claro, no es un proyecto que vos vas a evaluar y vas a sacar una tasa de retorno. Sin embargo, una sociedad que sea saludable y que uno pueda aportar tiene una mejor rentabilidad. Y si no, miremos países escandinavos, es decir, obviamente que en armonía con un todo. Claro. Ahora, también es interesante el turismo porque además del conocimiento requiere mucho de la actitud de servicio, ¿no?
Esa es una parte, digamos, la actitud de servicio es una parte sin duda esencial. Por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes, tratamos de incorporarlos, digamos, al mundo del trabajo a través de gestión de pasantías. Tenemos desde aquellos que, por ejemplo, convenios con Costa Cruceros, donde ya, digamos, por año se están incorporando 25, 30 alumnos, luego son recontratados, que normalmente van a áreas de servicio. En hotelería, en agencias de viaje, claro. Pero también tenemos se podría decir en el back office, en la parte de atrás, una gestión profesional del turismo, que es lo que le agrega competitividad, requiere, por ejemplo, a lo mejor no tener tanto contacto con el público, pero sí saber fijar un precio, una rentabilidad adecuada, plan de marketing. Planes de marketing que no necesariamente están en contacto con el público. ¿Y cómo ves la salida laboral del egresado en turismo? Hoy en día, digamos, la salida laboral es compleja para cualquier profesión, es decir, es un desafío. La tecnología está impactando muy fuerte en las economías mundiales, entonces la tecnología elimina puestos de trabajo cada vez más. Eso por ahí creo que cuesta reconocer a veces porque es un cuco que no se quiere ver o no se lo quiere nombrar, pero de hecho es así. Cada máquina reemplaza muchos puestos. Nosotros, al contrario, digamos, la mayor parte de nuestro servicio es generar experiencias personales en muchos casos, entonces hay una mayor demanda de puestos. Nosotros básicamente, de los orígenes estos que comentábamos al principio, de pensar que un profesional en turismo se iba a desempeñar en un hotel o en una agencia de viajes, hoy en día también hacemos mucho énfasis en lo que es el autoempleo, es decir, generación de emprendimientos que para nuestra zona son clave. ¿Por qué? Porque vos diversificás la oferta de servicios y podés generar experiencias muy personalizadas. Entonces, es un sector donde la persona se puede autoemplear generando su emprendimiento y a eso alentamos mucho, porque realmente también es cambiar mentalidades, de generar emprendedores y también de generar riqueza para cada una de las regiones donde nuestros profesionales se insertan. ¿Qué pista podés dar para un emprendedor que esté pensando en desarrollar algo propio en turismo, en función de tu experiencia? ¿Alguna línea, digamos? Y depende, yo creo que no hay líneas específicas, porque depende del lugar. Tenemos en nuestra provincia, específicamente el norte neuquino, creo que tiene un potencial tremendo. Cuando esté dotado, decíamos, ¿no es cierto?, la competitividad del destino está dada por un sinnúmero de factores en una actividad tan transversal como es el turismo. Infraestructura, es decir, rutas, energía disponible, etcétera, etcétera. El norte neuquino tiene un potencial enorme para la gente joven, para actividades de aventura, es decir, normalmente actividades que también nosotros por lo menos insistimos a nuestros estudiantes que su proyecto va a ir acompañando seguramente su ciclo de vida. Uno arranca con el ciclo de vida, el que es joven, el graduado joven, puede apuntar a un segmento joven, entiende más sus necesidades, pero proyectos integrados que se pueden hacer en forma integrada, es decir, alojamientos de bajo coste, actividades de aventura, es decir, lo que busca el público joven. A medida que el destino va evolucionando, también va evolucionando el emprendedor y van evolucionando los clientes de ese emprendedor. Nos vamos poniendo un poco más viejos, entonces vamos buscando otro tipo de experiencias, quizás más calmas. Bueno, ese es el acompañamiento. Entonces yo creo, Norte Neuquino, por ejemplo, tiene un potencial enorme, pero de todos modos, es muy difícil decir qué sector. Si uno dice, hace falta algún alojamiento nuevo en Bariloche, uno diría no. Sin embargo, si uno lo mira desde el lado a lo mejor temático, es decir, especializado, y apuntando a un lugar del mundo, a un... por ejemplo, extranjero, si vos. Claro, algún centro emisivo importante, por ahí uno encuentra lugares, encuentra mercados, pero hay que ajustar esa oferta a la demanda. Si uno transforma la oferta turística en un commodity, es decir, en algo que es similar a todo, y seguramente se va a encontrar con dificultades. Si simplemente digo, voy a poner un complejo de cabañas en Bariloche. Ahora, si ese complejo, yo soy parte, yo les digo a algunos alumnos que se van incorporando, de la colectividad china que se ha radicado en Argentina, y seguramente va a tener un potencial enorme que puede abrir seguramente algún hotel destinado a esa comunidad que vive en Argentina, a la que vive en el resto de Latinoamérica y a la que vive en el mundo. ¿Cómo ves, Marcelo, el tema del turismo de negocios en cuanto a lo que puede faltar en materia de infraestructura? ¿Qué más hace falta ofrecer desde la región, ¿no? En especial Neuquén, con el tema petrolero, etcétera? Básicamente yo creo que el turismo ha generado en muchos casos
expectativas desmedidas en cuanto a su impacto económico y siempre terminamos mirando a mercados que están más allá de nuestras posibilidades, en vez de ir haciéndolo crecer de acuerdo también a nuestras posibilidades. Es decir, uno piensa turismo de negocio y a lo mejor se imagina grandes convenciones que hoy en día están muy disputadas por las grandes ciudades del mundo. Y uno se olvida que a lo mejor los centros regionales, como es la ciudad de Neuquén, puede absorber una demanda de turismo de eventos, de turismo de convenciones, más local o más regional. Claro. También, por otro lado, hace falta identificar segmentos y potenciar otras actividades que atraigan a la gente de negocios. Por ejemplo, radicación de universidades, como es el caso de Chipoleti, pueden ser centros de salud, es decir, potenciar en la región como que sea el centro de salud. Muchas veces nos quedamos en algunos eslogans. La ciudad más grande, los argentinos tenemos mucho de la ciudad más grande de la Patagonia. Que sea grande no significa nada, porque a lo mejor la gente de Río Gallegos ni nos registra como centro de servicios de la Patagonia, y probablemente ni el de Bariloche nos registre. Cuando tenemos un mercado simplemente para el de Bariloche que quiere huir del frío permanente de la ciudad y encontrarse con un clima más amigable y poder salir a la noche a tomar un café, y quizás no hacemos una promoción en ese lugar o traer reuniones empresariales de ese tipo. Entonces hay que ir ajustando de nuevo, ver qué mercados se quieren captar, qué es lo que hace falta. Muchas veces tenemos capacidad ociosa en servicios turísticos básicos, pero lo que hace falta es potenciar, es decir, generar actividades que dinamicen la llegada de visitantes. Neuquén, por ejemplo, en su momento se ha perdido una oportunidad con el deporte, con el patín. Algún deportista destacado, bueno, uno debe hacer en la ciudad generar, por ejemplo, en alguna actividad deportiva, el patín, el kayak, tenemos unos ríos hermosos, pero hay que generar actividades, cosas que digan, Neuquén es referente del kayakismo, del patinaje, etcétera, etcétera. Eso hace que se vayan generando una serie de negocios y unas referencias. Hay ejemplos, digamos, en el país y en el mundo, en cómo ciudades donde no tenemos atractivos naturales de jerarquía que diga la gente se va a morir por venir a Neuquén, pero sí generar otras actividades que traigan otro tipo de visitantes, que no siempre es el turista clásico. Entonces son a veces algunas de estas cosas que suceden. Hay que captar al turismo de paso, y no digo el de paso está de paso hacia la cordillera, sino que hay que captar un turismo específico que venga a Neuquén, que probablemente no va a venir solo por sus atractivos naturales, sino que hay que generarle actividades, y para eso hay que crearlas, ¿no es cierto?, determinadas. ¿Podemos decir, como para concluir, que falta más marketing turístico? Y sí, si entendemos el marketing, ¿no es cierto?, por ese conjunto de cosas que significa desde identificar potencialidades e identificar mercados que respondan a esa oferta que uno piensa lanzar. Es todo una integración. Empresas, ¿no es cierto? Yo digo el hardware y el software. El hardware serán los hoteles, el equipamiento urbano, etcétera. Pero el software está en toda una estrategia, en toda una movida para decir, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? Porque tampoco vamos a poder ser buenos en todo. Claro. Es decir, hay que especializarse. Hay que especializarse. De hecho, a veces uno dice, ¿por qué la zona no es un centro quizás de referencia de la agricultura intensiva, de la fruticultura a nivel internacional? Pero eso llevarlo al punto que dictemos cursos, conferencias, circuitos, pero para gente que esté en lugares donde se piensa desarrollar la agricultura. Chile lo hace muchas veces, ¿cierto? Entonces nosotros creo que tenemos mucho potencial, pero a veces lo desperdiciamos miramos algún espejito de colores y a lo mejor no es eso lo que necesitamos. Sí, la verdad, los lugares que tenemos, tanto en Neuquén, en Río Negro, la cordillera, el mar, es una zona privilegiada, ¿no? La zona tiene importantísimos atractivos naturales, pero tampoco está en quedarnos a lo mejor en cierto chauvinismo de decir tenemos lo mejor. No, hoy en día competimos con el mundo y al lado del mundo hay muchísimos destinos de este tenor. Entonces, ¿qué cosa diferencial, qué experiencia innovadora o radicalmente distinta le podemos dar al que viene a la zona? Y ahí aparece de nuevo también la asociatividad, es decir, romper estas barreras que son tan propias de nuestra cultura, de querer salvarnos individualmente, sino de generar experiencias integradoras a través de la asociatividad entre distintos servicios, pero a su vez, digamos, combinando atractivos con servicios. Marcelo, muy interesante. Seguiremos con estos temas en próximos programas. Gracias por tu presencia. Gracias, Daniel Labor. Un gusto.
Pausa y venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Auspicia este programa CAFI, Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB. 9 de julio 321, Chipoleti. Altoplan de Natania llegó a Neuquén. Tu departamento en aportes desde 1.890 pesos por mes, sin anticipo y todo financiado. Consultanos en Diagonal 25 de Mayo 79 o al 0800 555 6282. Altoplan de Natania, ahora también en Neuquén.